Bien, está grabando. Como les comentaba, es la guía de lenguaje, la tercera guía del semestre y la última. No hay más guías de lenguaje. No hay más material de lenguaje, por lo menos. Y eh, vamos a ver algunos aspectos de la guía durante esta sesión, que no va a ser muy larga. Vamos a ver las descripciones que se hacen sobre el texto expositivo y vamos a ir respondiendo algunas de las interrogantes que plantea la guía para asegurarnos un poco de que les va a ir bien y de que, y más importante todavía que la calificación que se obtenga, que el contenido se aprenda, que aprendamos sobre el texto expositivo. Entonces yo ahora voy a compartir mi pantalla, voy a compartir toda la pantalla. Y ustedes me dicen si se está viendo la pantalla, ¿se ve? Sí, profesor. Genial, genial. Gracias, gracias. Ya, si se dan cuenta, en este primer cuadro aparece una definición del texto expositivo. A ver, lo primero que tenemos que decir es que hay muchos tipos de textos, muchos tipos de textos. Nosotros durante este año, en el nivel, trabajamos principalmente los textos no literarios. Dijimos en clases anteriores que habían dos tipos de textos, o dos clasificaciones primarias, los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios son aquellos que tienen una función que podríamos llamar estética. Eh, por ejemplo, los cuentos son textos no literarios. Las novelas son textos no literarios. Las fábulas son textos no literarios. Ya tienen una función que no es informativa, porque los que tienen una función informativa son los textos no literarios, entre otras funciones, pero ya, quedémonos solo con esa premisa de la función informativa en los textos no literarios. Tenemos entonces estas categorías. Por un lado, texto literario, por otro lado, texto no literario. En los textos no literarios es donde encontramos la noticia, la crónica, el reportaje, la editorial, las cartas, los, las publicidades, las propagandas, también son textos no literarios. Y vamos en esta guía específica a trabajar uno de los textos no literarios más importantes, quizá uno de los más importantes, que es el texto expositivo. Texto expositivo. Eh, una, un contenido que sobre todo en la enseñanza media van a tener que ver mucho, mucho, porque texto expositivo lo van a ver en primero y segundo y después lo van a volver a ver en tercero y cuarto. Así que lo que nosotros vamos a hacer en esta guía es dar las primeras luces para la comprensión del texto expositivo, que también forma parte de los contenidos de séptimo y octavo porque corresponde a una de las partes de los textos no literarios. Sin embargo, se trabaja con mayor detenimiento en los cursos que vienen, en los cursos siguientes. Así que ya, en resumidas cuentas, vamos a hablar del texto expositivo, la guía sobre el texto expositivo y vamos a desarrollar algunas cosas, algunos ejercicios que tenga la guía. Entonces, dice que el texto expositivo, su función, al igual que los textos no literarios en general, es informar. Informar sobre, en este caso sobre algún tema en particular o algo en específico que nosotros quisiéramos decir, comentar, hacer saber al resto, etc. ¿Por qué? Porque la premisa es que el receptor, quien recibe el mensaje, por ejemplo, ahora yo soy emisor y ustedes son receptores porque me están escuchando, la premisa del texto expositivo es que el receptor no sabe sobre lo que estamos. Trato de
enseñarles algo, que comprendan algo, que aprendan algo a través de un texto específico. Acá dice entonces, el emisor sabe sobre el tema que expone y el receptor lo desconoce o sabe en menor medida. La estructura básica, esta es, digamos que para todo trabajo del colegio, de la universidad, del instituto o de lo que sea, esta es la estructura que se ocupa. Introducción, desarrollo y conclusión, que es la estructura básica del texto expositivo. Introducción, primero, desarrollo, segundo, y conclusión, tercero. La introducción es la primera parte. Dice que va a tener como función captar la atención. Decirnos de qué se va a hablar, cuál va a ser el objetivo, qué hipótesis se propone, cuál es el tema, qué es lo que se ha dicho sobre ese tema. Esa es la introducción. Después viene un desarrollo en el cual el texto, valga la redundancia, desarrolla el tema, expone el asunto en cuestión y va estableciendo temas o subtemas que van a emerger de la cuestión principal del texto. Finalmente, una conclusión, que es más o menos una síntesis de lo que se habló con alguna reflexión o algunos desafíos que se puedan plantear a futuro sobre el texto mismo. Ya, tenemos entonces actividad 1. La actividad 1 se responde con lo que dice este cuadro. ¿Cuál es la función o finalidad del texto expositivo? Lo dice textual. Tiene la intención de informar. Esa es su finalidad. Su propósito es la transmisión o intercambio de conocimiento. Acá, esto también acá. Ya, tienen la primera respuesta. Después dice, 2. ¿Cuál es la situación de enunciación en la que se produce un texto expositivo? La hablamos. Aquí, la situación de enunciación en que se produce el texto expositivo se caracteriza porque el emisor sabe sobre el tema que expone y el receptor lo desconoce o sabe menos. Finalmente, ¿cuáles son las 3 partes del texto expositivo? Aquí están. 1, introducción, 2, desarrollo, 3, conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Esas son las 3 partes del texto expositivo. Y ya está. Tienen la primera parte de esto listo. Voy a dejar de compartir y voy a preguntar. ¿Dudas con respecto del texto expositivo con esta primera parte? No, nada, profe. Juan, ¿le quedó muy claro? Sí. ¿Conocía la estructura y todo lo demás? Ahora que usted me explicó, pude entender. Genial, porque todos los textos van a tener la misma estructura. Lo que lea siempre tiene introducción, desarrollo y conclusión. Gloria, ¿duda? Dígame, profesor. ¿Alguna duda con respecto a lo que dije primero o no? No, profesor, sabe que no, hasta el momento no tengo ninguna duda. La que sí es con la segunda hoja. Ya, vamos a seguir ahora. Maravilloso. Ya, profesor. Digo entonces, comparto pantalla de nuevo. Ya. La segunda parte dice cuáles son las formas básicas del texto expositivo. Formas básicas se refiere a la estructura. Nosotros dijimos que tenemos un texto expositivo. Voy a aceptar aquí. Ya, dijimos que tenemos este texto expositivo, cuya intención era informar. Ahora lo que vamos a decir acá abajo es que este texto expositivo puede estar escrito de muchas maneras, de 5 maneras. De 5 maneras podemos escribir un texto expositivo, como una definición,
como una descripción, entonces como una definición, como una descripción, como una caracterización, como una narración y como un comentario. Esas son las 5 maneras o las 5 estructuras a través de las cuales el texto expositivo se escribe. A veces solo una se ocupa para escribir solo una, pero a veces más de una. Por ejemplo, cuando yo escribo ensayos también son tipos de texto expositivo, las ocupo todas. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo entonces esta estructura. Definición. Definición es cuando usted toma el diccionario y busca una palabra, ahí hay una definición. Eso es. ¿Qué es una silla? Un mueble que sirve para sentarse. ¿Qué es un celular? Un artefacto tecnológico que sirve para llamar por teléfono. Perfecto. ¿Qué es una cámara fotográfica? Un instrumento tecnológico que sirve para tomar fotografías. Eso es una definición. Nada más que eso. ¿Qué es un papel? Un elemento que se hace a partir de los árboles. No sé, de celulosa. Ya, no sé. Una definición. Todo lo que usted encuentra en el diccionario es una definición. Esa es la primera forma en la que puede estar escrito un texto expositivo. Hay una segunda estructura que es la descripción. Entonces, si yo pregunto, ¿qué es una silla? La silla es un mueble que sirve para sentarse. Eso es una definición. Pero si yo digo que la silla de mi pieza es de madera, de color blanco, y su base es de género, estoy describiendo algo. Cuando yo le pido a usted, descríbame cómo es la sala de su casa. No, mire, profesor, la sala de mi casa tiene 3 sillones, hay una mesa, también hay una mesita más chica que está en el centro, el mantel es de color verde, no sé, etcétera, etcétera. Usted está haciendo una descripción. Si usted me pregunta, ¿qué es una sala de clases? Yo le digo, el lugar donde los alumnos tienen clase y los profesores hacen clase, eso es una definición. Entonces esto es, la pregunta aquí es, ¿qué es? Esa es la pregunta clave, ¿qué es? Y en la descripción la pregunta clave es, ¿cómo es? Distinto es esta pregunta, profesor, ¿cómo es una sala de clase? Bueno, mira, una sala de clase es un espacio amplio dentro de los colegios que tiene mesas, silla, escritorio, computador, no sé, generalmente una pizarra, plumones, etc. ¿Cómo es esa? Entonces, definición y descripción. Generalmente esas se confunden, así que recuerden la pregunta clave, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya. Listo. Esas son las 2 primeras entonces, definición y descripción. Pasemos a las 3 que quedan. Caracterización, narración y comentario. Ya. Caracterización. Es parecido a una descripción. Ya. Es parecido a una descripción. Eso es lo primero que tienen que saber. Pero, aquí está el asunto en cuestión. La diferencia es que acá el cómo es, también responde a esa pregunta, pero cómo es una persona. ¿No es una persona? Y aquí es física y psicológicamente hablando. ¿Ya? Acá, en esta no es sobre una cosa, es sobre una persona. Y es mucho más tal vez si usted solo diera descripciones físicas, aunque sea una persona, podría decir que es una descripción.
Pero acá también hay descripciones que son psicológicas, visuales, que son interpretaciones de quien escribe. Por ejemplo, aquí, vea el ejemplo en la pantalla. La niña era delgada y morena. ¿Ya? La niña era delgada y morena. Eso es una descripción física. ¿Ya? Aquí alguien podría estar diciendo, profesor, eso es una descripción. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Sí, puede ser una descripción. Pero dice, acá, mire cómo la caracteriza. No tenía más de 11 años y generalmente se veía triste. Ahí hay mucha más información. Generalmente se veía triste. Ahí está caracterizando, no está describiendo. No está describiendo. Está caracterizando a un individuo o una persona. Entonces, ¿cómo van a dejar de confundir ustedes descripción y caracterización? Descripción siempre para las cosas, ¿ya? Siempre para las cosas. Y caracterización siempre para las personas. Ese va a ser nuestro truco para diferenciar esto. Pasamos ahora a la narración. La narración es cuando ciertos hechos se cuentan de manera narrativa o en secuencia. Por ejemplo, como todas las mañanas, un martes de fin de año, la joven de 15 años caminó las 4 cuadras de distancia que había entre su casa y el colegio. Y pasó, ahí sí, las primeras horas de clase esperando el ansiado y componedor recreo de las 10:30. Ahí está narrando una secuencia. Yo me levanté en la mañana y fui a trabajar. Luego de eso llegué a almorzar para después entrar a una clase que no pude estar por completo porque tenía que venir a trabajar a la nocturna. Punto. Narración. Estoy narrando cosas que ocurrieron, o que ocurren, o que ocurrirán. Finalmente, un comentario. Un comentario es una opinión con respecto de algo. ¿Te gusta el color morado? Sí, me gusta mucho el color morado porque me recuerda a las flores, a las violetas que estaban en el jardín de mi abuela. Listo, un comentario. ¿Te gusta tal pintura? No, la verdad es que no la entiendo porque el arte no es lo mío. Ya, veamos el ejemplo acá. Las clases pendientes de bioquímica se realizaron ayer ante un entusiasta estudiantado. Es un comentario porque está diciendo que los estudiantes estaban contentos por la clase. Ya. Antes que pasemos a las preguntas, voy a dejar de presentar. ¿Dudas con respecto de las estructuras del texto expositivo? De las 5 estructuras básicas del texto expositivo. ¿Quién tiene dudas? ¿Antonio? Me imagino que Antonio es Luis Soto. ¿Alguna duda con respecto de la estructura? No, profesor. Genial. Ya, seguimos entonces. Vamos a las preguntas. El texto expositivo tiene como propósito comunicativo. Propósito comunicativo, acá, arriba. Su propósito, bla, bla, bla. Su propósito es la transmisión e intercambio de... Profesor, no se le ve. ¿No se está viendo? Ah, ya. Perdón. Gracias, Gloria. Comparto pantalla. Ahí. ¿Gloria se ve ahora o no? Sí, profesor. Ya, gracias. Dice entonces, su propósito es la transmisión e intercambio de conocimiento. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué se puede relacionar con eso? El texto expositivo tiene como propósito A, convencer de una postura. B, ordenar hechos.
de acuerdo a una lógica cronológica. C, destacar las características centrales de un tema, objeto, persona. D, informar de manera predominante, objetiva, sobre un hecho o fenómeno. Y E, entregar los rasgos esenciales de un objeto o tema. ¿Cuál puede ser la alternativa correcta? A ver, ¿sí? Quien levantó la mano, hable. Diga nomás. Cuéntenos. Profesor, creo que la A. ¿Ya? Convencer de una determinada postura. Sí, Ya, creo que esa. ya, ¿O no? Gloria. Ya, pero miremos los verbos. Ya, convencer, ordenar, destacar, informar, entregar. Vamos a ir arriba de nuevo. El texto positivo tiene la intención de informar. Informar. Entonces yo voy acá abajo y Gloria, lamentablemente por esta ocasión no, porque convencer no es aquí, informar. Esa es la función del texto positivo, informar. Que ya dijimos que acá arriba dice, entonces el texto dice informar. Pasemos a la 2. ¿Cuál aseveración es falsa? Me está preguntando qué es falso sobre el texto positivo. Significa que no es cierto. No es cierto. Dice, el objetivo central de este tipo de texto es la entrega de datos o información. Dijimos que el texto tiene informar de manera predominantemente objetiva sobre un hecho y fenómeno. Entonces, sí entrega información. Esta sería verdadera. Nosotros estamos buscando la que es falsa. En los textos expositivos se deben considerar las características del tema y el auditorio. Si yo estoy escribiendo un texto expositivo sobre la eutanasia en Chile, la eutanasia es, digamos, la posibilidad de que la gente decida cuándo morir con asistencia médica. Entonces, supongamos que yo voy a hablar de eso, ¿ya? Y lo quiero hablar con estudiantes de séptimo y octavo, con ustedes. Yo quiero hablar sobre la eutanasia. Cuando yo hable de la eutanasia con ustedes o escribo un texto y haga que ustedes lo lean, el texto va a ser distinto a como si yo lo hubiese escrito para estudiantes de medicina, para políticos, ¿ya? Porque el texto expositivo se va a adecuar a quien lo vaya a leer. Entonces dice, los textos expositivos consideran las características del tema y del auditorio, eso es verdadero. Después dice, busca información a quien lee o escucha sobre diversos temas. Sí, verdadero, porque el texto expositivo trabaja todos los temas que a usted se le puedan ocurrir. Cualquier tema se puede convertir en un texto expositivo, cualquiera. No existe un tema que no pueda convertirse en un texto expositivo. Después dice, la gracia que tienen estos textos es que no se rigen, mire aquí, no se rigen con planes determinados ni estructura. Significa que no tienen una estructura ni un plan determinado. Y nosotros dijimos acá arriba que los textos positivos sí tienen una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Por tanto, esta es falsa. Y la última dice, este tipo de texto alude al saber el qué, el cómo y el por qué de algo. ¿Sí? Es verdadero porque uno quiere saber la mayor cantidad de información posible. Entonces, vamos a ¿alcanzamos a verlas todas? Sí, alcanzamos a verlas todas. Después dice 3. El texto expositivo se caracteriza por 1. Entregar información ambigua. 2. Presentar ideas concisas. 3. Tener un objetivo claro.
Vamos de abajo hacia arriba. ¿El texto positivo tiene un objetivo claro? La verdad es que sí. Sí, tiene un objetivo claro. Yo quiero hablar en este texto positivo sobre la eutanasia y por qué debería aprobarse en Chile. Yo quiero hablar en este texto positivo sobre la legalización de la marihuana y por qué debería aprobarse en Chile. Yo quiero hablar en este texto positivo sobre las carreras de perros galgo y por qué deberían prohibirse en Chile. Yo quiero hablar en este texto positivo sobre el rodeo y por qué el rodeo debería dejar de ser el deporte nacional, etcétera. Entonces sí, el texto positivo siempre tiene objetivos, siempre tiene objetivos bien definidos, objetivos bien definidos. Después, entonces ya dijimos que está así. Presentar ideas concisas. También sí. ¿Por qué presenta ideas concisas? Porque son ideas concretas. Yo en este texto positivo voy a hablar sobre las carreras de perros galgo y por qué deberían prohibirse en Chile, ya que es una forma de maltrato animal, en la cual se vulneran los derechos de los perros galgos, que son sometidos a correr durante largas jornadas, extenuantes jornadas, en las que los dueños simplemente apuestan no sé, y los perros están obligados a correr hasta el día de su muerte. Y cuando ya dejan de servir, les quebran las patas y los tiran a los ríos. Entonces, ahí hay una idea concreta sobre el por qué yo creo que las carreras de perros galgos deberían ser, deberían prohibirse en Chile. Ahora, la gracia del texto positivo es que no todos tenemos que pensar igual. Yo pienso eso, pero alguien podría decirme, profesor, usted está equivocado porque en realidad las carreras de perros galgos no tienen maltrato animal, sino que se cuida la integridad de los perros galgos y no les pasa nada. O lo mismo con el rodeo. Yo cuando digo, creo que el rodeo debería dejar de ser el deporte nacional porque es solo maltrato de animales. Alguien podría decirme, profesor, yo creo todo lo contrario, creo que el rodeo debe seguir existiendo por esto y esto otro. Entonces, más allá de ese punto, lo que nos interesa es decir que sí, se presentan ideas concisas, concretas, que van al punto en cuestión. Entonces, si las ideas van al punto en cuestión, la información no es ambigua. No, la información es súper concreta, súper concreta. Entonces, cuando nosotros decimos la 3, el texto positivo se caracteriza por presentar ideas concisas y tener un objetivo claro, por esas dos, que sería la número 2 y 3, acá, 2 y 3. 4. ¿Cuál de las siguientes oraciones corresponde a un texto positivo? La educación necesita urgentemente una reestructuración. No existen métodos para que usted luche contra la discriminación. La educación chilena ha experimentado cambios con respecto a los 10 últimos años de gobierno. Una vez más tengo que confesar que me he equivocado. ¿Existe realmente la conciencia de clase? ¿Ya cuál de estas oraciones es un texto positivo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál podrá ser? A ver, ya, quien levantó la mano, dígame. Profesor, creo que la C. ¿Ya? ¿Alguien? Gracias Gloria. ¿Alguien más cree que es otra? ¿Cuál de las siguientes oraciones? Yo digo, profe, que es la A. La A. La educación necesita... ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más? ¿No? Ya, les quiero comentar que sí, esa también y esta también. Esta es una pregunta de trampa, no de regalo en realidad. Alternativa A, B, C y E son correctas.
Todas esas son oraciones expositivas. Lógicamente, cuando dijeron C y A, lo dijeron porque entendieron que se podía hablar mucho de eso. La educación necesita urgentemente una reestructuración porque, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. No existen métodos para que usted luche contra la discriminación porque, bla, bla, bla. También es un tema interesante. C, la educación chilena ha experimentado cambios con respecto a los 10 últimos años de gobierno. Quizá esa es la más expositiva de todas, en la que nos da para hablar de algo más concreto, pero sí, también es expositiva. La D no es expositiva. Una vez más tengo que confesar que me he equivocado. No, eso es solo un diálogo, una oración que no tiene relación con algo que pueda convertirse en un texto expositivo como tal. Y el ¿existe realmente la conciencia de clases? Es absolutamente una pregunta expositiva que de todas maneras alguien colocaría en la introducción. Así que bien, ahí A, B, C y E son correctas. Después dice, el emisor del texto expositivo debe adecuar su lenguaje al tipo de receptor, considerar la naturaleza del mensaje y ser claro y preciso en el manejo del léxico. Ya dijimos que es distinto hablar de la eutanasia en séptimo y octavo que hablar de la eutanasia con políticos, con estudiantes de medicina, en enseñanza media, hablarlo con alguien que un familiar suyo falleció y sufrió y tuvo que esperar a morir durante días, semanas, meses, incluso años. Ya, es muy distinto. Entonces, sí, el texto expositivo sí adecua a su lenguaje. ¿Considera la naturaleza del mensaje para su elaboración? Sí, porque si yo voy a hablar de la religión, yo trato de ser cuidadoso en determinados ambientes. Por ejemplo, si mi texto va a circular en ambientes, no sé, religiosos, católicos, una iglesia, yo trato de ser un poco más cuidadoso con respecto de lo que escribo. Y ser claro y conciso con el manejo del léxico, absolutamente. Las palabras tienen que ser las que deben utilizarse para escribir de manera correcta. Ya, vamos con la última de las de alternativas. Clásico universitario, chunchos y cruzados. Sacaron más de una chispa el domingo a las 15 horas, cuando se enfrentaron por una fecha más del torneo de clausura en el Estadio Nacional. Ambos cuadros se midieron por tercera vez durante este año, pero a todas luces, este fue el partido más importante, ya que jugaron por el paso a la final del certamen. Ya, dijimos que caracterización era para las personas, así que, chao, eliminada por convivencia. Descripción, dijimos que era la descripción de una cosa, mesa, silla, celular, no sé, descripción. Para las cosas. Acá no es una cosa, es un evento. Y esta tampoco. Definición, no está diciendo el estadio es un recinto deportivo. Así que esta tampoco. Tampoco es. Nos quedan dos, comentario y narración. Comentario y narración, subamos de nuevo. Dice, consiste en relatar hechos. Consiste en relatar hechos. Voy a pegarlo aquí abajo. Narración, dos puntos, consiste en relatar hechos. Voy a pegar comentario, opinar acerca de un tema. Comentario, entonces. Opinar acerca de un tema. Ya. Una de esas dos es la correcta para este texto. Clásico universitario. Chunchos y cruzados sacaron más de una chispa el domingo a las 15 horas cuando se enfrentaron por una fecha más del torneo de clausura en el Estadio Nacional. Ambos cuadros se midieron por tercera vez durante este año, pero a todas luces, este fue el partido más importante ya que jugaron por el paso a la final del certamen. Yo les pregunto, ¿qué predomina en esto? ¿Qué es más importante, la narración o el comentario? Comentario, profesor. Ya, alguien me dijo comentario. La D digo yo, profe.
Narración y... Vamos a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Qué ocupa más espacio aquí? Ya. Clásico universitario. Chunchos y Cruzados sacaron más de una chispa el domingo a las 15 horas. Aquí está narrando. Hasta aquí es narración. Vamos a marcar narración con amarillo y comentario con verde. Cuando se enfrentaron por una fecha más del torneo de clausura en el Estadio Nacional. Hasta aquí sigue siendo narración. Ambos cuadros se midieron por tercera vez este año. Narración. Pero a todas luces este fue el partido más importante, ya que se jugaron con el paso a la final. Esto de acá es un comentario. La pregunta es, esa es la palabra clave. Recuerde que dijimos mucho, estas cosas pueden ir juntas, pueden estar juntas. Puede estar una definición, con una descripción, con una caracterización y todo. Aquí pregunta, ¿qué predomina? ¿Qué predomina? ¿Qué es más grande? ¿Qué ocupa más espacio? ¿La narración o el comentario? Narración, profesor. Genial. Narración es la correcta, muy bien. Ya, esas fueron entonces alternativas de la guía de lenguaje. Después viene otra, todos tienen la guía, ¿o no? Rosa parece que no la tiene porque no la he mandado en digital. Sí, la tengo, profesor, yo. La tiene, Juan la tiene y Luis la tiene. Sí, solo Rosa no tiene la guía porque yo no la he mandado en digital, porque esta guía es el borrador, por eso están viendo que tiene tanto, a veces faltan tilde, cosas así, se corrieron los puntos. La que tienen ustedes es la misma, solo que corrige eso, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solo que, por ejemplo, aquí si faltó un punto, la guía de ustedes lo tiene. O no sé, quizá aquí está escrito sin tilde y la guía de ustedes sí tiene con tilde porque está corregida. Y ya, no estaba compartiendo, ustedes no estaban viendo nada de lo que hice al final. Ya, pero a ver, sigamos. Creo que nos queda como para ver alguna cosa más y ya termina. Voy a compartir la pantalla. Se está compartiendo. Ya. Acá hay un texto expositivo sobre el fin de la Tierra. Usted tiene que escribir argumentos de por qué es expositivo. Entonces, no sé, por ejemplo, que usted diga, es un texto positivo, un texto expositivo, porque tiene introducción, desarrollo y conclusión, lo que corresponde a la estructura básica. Punto. Excelente, muy bien. Yo escribiría ahí en la muy bien. Entonces ahí tienen que ir diciendo cosas de por qué esto es un texto positivo. Ustedes lo leen y van ocupando la información de acá arriba. ¿Ya? La van escribiendo ahí. Después vienen unas imágenes. Dice que usted tiene que elegir una de estas imágenes y responder a esas 3 preguntas. Esa primera imagen de la policía de la frontera en Estados Unidos, tomando detenido a un haitiano. Está esta de pobreza, niños viviendo en condiciones precarias en un basural, y esta finalmente de la contaminación. Entonces hay un espacio aquí para que usted responda a estas 3 preguntas. Un párrafo por cada pregunta. Entonces en el párrafo 1 usted responde por qué eligió esa imagen, en el 2 responde qué representa, y en el 3 responde cuál es el valor que le da. Un párrafo, para que usted se haga una idea, generalmente un párrafo tiene 5 líneas. Aprox. ¿Ya? Si hace 4 líneas igual está bien, si hace 6 líneas igual está bien. Pero si tiene 3 líneas, no es un párrafo. Si tiene 2 líneas, no es un párrafo. Si tiene 8 líneas, es un párrafón. No sé cómo se llama, pero generalmente unas 5 líneas aproximadas. Es un buen número con un párrafo. Y después, mira, viene la actividad final.
Entonces le pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la función principal del texto expositivo? Entonces nosotros leímos la guía y sabemos que la función principal es informar. Entonces, ¿qué hago yo después? Me voy al cuadro y busco la palabra informar. Después lo mismo, la primera parte de la estructura del texto expositivo. ¿Cuál es la primera parte de la estructura? ¿Cómo se llama? Responda, parte con I, sigue con N. Creo que alguien me está respondiendo, pero escucho muy bajito, pero sí, introducción. Introducción es la primera parte del texto expositivo. Entonces, ¿qué hace usted después? Busca aquí en el cuadro donde dice introducción. Mire, por ejemplo, aquí vi una palabra, dice definición. Entonces yo ya sé que una de estas palabras es definición. Así, esa es la guía de lenguaje, la última guía de lenguaje. ¿Dudas? ¿O claro? ¿Todo claro? ¿Costó? ¿No costó? Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Tengo a alguien que levantó la mano. Gloria, dígame. Profesor, tengo una duda. Dígame. Sobre la parte donde dice argumento 1, 2 y 3. ¿Eso ¿Ya? tengo que buscarlo en la parte de la hoja de adelante, profesor? No, eso es suyo, lo que usted crea. ¿Por qué eligió esa imagen? Yo elegí esta imagen porque me parece que es importante el tema de la contaminación y cómo ha dañado a los animales. No sé. Es sobre el tema, no, es que donde salen los dibujos, arriba donde dice argumento 1, 2 y 3. Ya, no. Arriba de la imagen. Ya, sí, es sobre el texto. Usted lee el texto que se llama ¿Cuál será el fin de la Tierra? Sí. Lee ese texto y voy a compartir la pantalla. Ya, estoy compartiendo. Yo leo este texto completo. Ya. Ya, lo leo y ahora yo voy a decir 3 cosas por las cuales este es un texto positivo. No, esto yo lo puse de ejemplo, pero no sé, usted puede decir, habla esto. El objeto más cercano también es suficiente energía para afectar seriamente la Tierra es el Sol. Por ejemplo, esto. Voy a copiar esa parte para hacer una idea. Esto es una descripción, entonces voy a decir en el argumento 1, es un texto expositivo porque, no sé, frases como la primera, quizás puedo copiar esto y colocarlo, ¿ya? Corresponde a una descripción que es una de las estructuras del texto expositivo. Listo, punto. Bien, ahí tiene un argumento. Después no sé, es que si le sigo dando argumentos no los va a poder usar. Pero, por ejemplo, ahí hay una pregunta. Entonces yo diría como, es un texto expositivo porque hace preguntas como por ejemplo, las cuales permiten desarrollar el tema en cuestión. ¿Se entiende, Gloria, o no? Sí, profesor. Bien. Qué bueno que se entendió. Ya, eso con respecto de la guía. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada más? Perfecto. Gracias por conectarse. La guía, entonces, para la próxima semana, el lunes es feriado, pero pueden venir el martes, miércoles, jueves. Y es la última guía de lenguaje, ya no nos queda nada más
Así que ánimo, queda muy, muy poco y eso. Gracias por haberse conectado y que tengan buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Chao, Que tenga buen Chao, fin de semana. profesor. Chao, chao, chao.